Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, hablando acerca del principio de interpretación de las leyes denominado pro persona. Hoy hablaremos de este principio constitucional, en qué consiste, cuál es su fundamento constitucional y hablaremos de 4 jurisprudencias emitidas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por tribunales colegiados, en diversas materias, por ejemplo, constitucional. Ahí hablaremos de cuáles normas de la Constitución o tratados internacionales deben aplicarse respecto de otras normas. También uno en materia laboral, sobre la pensión mensual por discapacidad. Uno más en materia ambiental o de protección al ambiente, relacionadas con la tutela o la protección de derechos humanos, para que al final de este video puedan conocer diversas reglas para defender sus derechos de manera directa o para exigir a sus abogados una mejor defensa de tales derechos, o incluso para las y los abogados que no tenían tan presentes estos criterios cuando les toque llevar algún asunto similar. Pues les adelanto que en todos estos criterios el principio pro persona es el que permita que se decida la norma más favorable a los individuos, a las personas, respecto de otras que no les den tantas ventajas. Pero para poder hablar acerca del principio pro persona, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen conocimiento de qué tratan los principios del derecho, los principios generales del derecho, pero no todos, así es que me tomaré 3 minutitos para explicarles acerca de qué son los principios generales del derecho y su vertiente de principios constitucionales. En un primer acercamiento, los principios generales del derecho son aquellos a los que un juez o juzgador recurre para resolver casos que no tienen definición específica o clara en las normas vigentes. Están previstos en distintos artículos de la Constitución Federal, de nuestra Constitución, pero de manera más clara en el último párrafo del artículo 14, que establece que las sentencias en materia civil se sustentarán en la aplicación de la letra de las leyes. Pero a falta de estas normas que regulen ciertos casos, el juez puede valerse de los principios generales del derecho. Recordemos que la materia civil es la que regula los derechos de las personas, sus relaciones entre personas y también sus conflictos. Igualmente, el artículo 20 de nuestra Constitución Federal, en su apartado A, establece principios generales a los que deben sujetarse los juicios en materia penal. Ya vimos para qué sirven los principios generales del derecho, pero ¿qué son? ¿Con qué se comen? ¿Podemos acompañarlos con una cervecita y con una botanita? ¿O no ayudará mucho la cervecita para entenderlos y aplicarlos? Hoy no solo les voy a hablar de una definición o un concepto, pues hay diversas teorías que intentan explicar los principios generales del derecho. Unos dicen que son los que tienen su origen en las reglas e instituciones del derecho romano. Otros dicen que son los universalmente admitidos por la ciencia. Otros más dicen que son los derechos humanos, los fundamentales de toda persona y que están expresados como principios. Y un último grupo sostiene que los principios del derecho son los que identifican con un derecho justo o natural, es decir, los derechos que el hombre tiene desde su origen por su calidad de ser humano, y que esos derechos existen antes de que el derecho lo regulara y protegiera, prevaleciendo de todos estos un criterio de un poco de las distintas vertientes, lo que implica que un principio del derecho es una verdad universal, el propio principio es aceptado por todos. Y creo que esto lo podemos explicar mejor hablando acerca de las características de los principios generales del derecho. Una es que no pueden contradecir las normas vigentes, pues la función de los principios generales del derecho es resolver lo no previsto y no contradecir lo existente en las leyes. Otra característica es que está sujeto a una argumentación o motivación en las resoluciones para explicar la procedencia de su aplicación. Una tercera característica es que son fuente que crea contenidos en las leyes, pues el legislador los va considerando para incorporarlos en las normas vigentes que se conviertan en normas obligatorias, como el derecho a la vida, a la libertad de ideas, pensamiento, tránsito, etc. Una cuarta característica es que son expresiones que fundamentan las normas. Por ejemplo, el principio de libertad de las personas es el sustento que da vida a muchos artículos, tanto constitucionales como de leyes reglamentarias de la Constitución o incluso de otras leyes secundarias. Una quinta característica de los principios generales del derecho es que no son reglas escritas, pues su valor está en que su expresión es obvia, en su aceptación universal, en que son expresiones de justicia que casi nadie cuestiona.
Son teorías o doctrinas del derecho con una idea mucho más amplia de lo que se puede expresar en una ley o en un artículo. Por ejemplo, los principios de libertad e igualdad de las personas. Ambos valores fueron aceptados por la gran mayoría antes de que se volvieran textos legales en casi todo el mundo. Los que todavía requieren que el principio como teoría complemente lo que no está expresado ya en las leyes. Por ejemplo, porque no se puede dar trato igual a personas que están en desventaja por su situación de vulnerabilidad, como en el caso de la imposición de multas por capacidad económica. Por último, en no pocas ocasiones se presenta una contraposición o conflicto de principios de derecho, que se resuelve a través de una técnica jurídica a la que se le conoce como ponderación de principios, que consiste básicamente en que se le otorga más valor a ciertos principios o derechos que a otros. Esto se ilustra muy bien cuando los padres de un menor hospitalizado por sus creencias religiosas no permiten que se le haga una transfusión de sangre a su hijo, caso en el cual entran en conflicto el principio de derecho a la vida y a la salud en contra del principio de libertad y respeto de creencias religiosas, que sin discusión se decide a favor del derecho a la vida del hijo. Pero hay otros casos más complejos, por lo tanto, la ponderación de principios es un tema del que hablaré en un video completo. Así es que, dicho todo lo dicho, el principio de interpretación pro persona es solo uno de los múltiples principios del derecho y que, como está incluido en la Constitución Federal, se le considera un principio constitucional y que consiste básicamente en que en caso de que haya contradicción de textos normativos de la Constitución Federal respecto de tratados internacionales o incluso de leyes nacionales, se estará siempre a aquella norma que proteja mejor los derechos humanos de las personas o aquella norma que les restrinja menos, que las afecte menos. Recordando aquí que hay normas que te conceden derechos, que te conceden beneficios y otros que te los disminuyen. Y el sustento constitucional del principio pro persona está previsto en el párrafo segundo del artículo 1 de nuestra Constitución Federal, que fue parte de la reforma a la Constitución Mexicana de 2011 en materia de derechos humanos, y que textualmente señala: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De hecho, en realidad, de este párrafo nacen dos principios constitucionales de interpretación de las leyes. Uno es la interpretación conforme a la Constitución, del cual me gustaría abordar en otro video, porque también hay muchas cosas que explicar sobre este principio. Y el segundo es el principio que nos ocupa en este video, el principio de interpretación pro persona. Cabe aclarar que este principio pro persona tiene aplicación primordial en temas de derechos humanos, solo que la protección de derechos humanos abarca muchas materias. Ya para terminar, amigas y amigos, y para que no se me vayan a dormir como en algunos otros videos, porque ya estoy viendo por allí a uno que otro dormido, hablaré acerca de 4 criterios jurisprudenciales, tanto de la Corte como de tribunales colegiados de circuito, que en el primer caso explica lo que debemos de interpretar como principio pro persona y que es emitido por la Corte, y bajo el rubro principio pro persona, criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. El registro digital es el 2002000. Este criterio de la primera sala de la Corte establece que cuando existen dos o más normas que establezcan un mismo supuesto legal relacionado con derechos humanos y que estén previstos ya sea en la Constitución, en tratados internacionales o leyes nacionales o estatales, que estos supuestos previstos estén dentro de alguno de estos cuerpos normativos o en distintos. Allí, la elección de la norma que será aplicable al caso concreto será aquella que favorezca más a la persona, es decir, la que mejor le proteja o que le restrinja menos sus derechos. De hecho, este criterio fue elegido porque es el que explicaba de mejor forma al principio pro persona. Un segundo criterio que les traigo es el que bajo el rubro de principio indubio pro natura, su contenido y alcance en los juicios en los que se reclama una vulneración al medio ambiente. En este sentido, este criterio fue emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia civil y constitucional y puede ser identificable bajo el registro digital número 2030-863 y se refiere a que un caso que tiene como antecedente que una persona reclamó la responsabilidad ambiental
de una empresa propietaria de un rastro que era vecino a su domicilio. Le reclamó por daños provocados en esta actividad al ambiente, como en el caso específico de manejo de residuos peligrosos y por incumplir normas ambientales en el desarrollo de esa actividad. Pero el juez civil dijo que no había pruebas suficientes del daño ambiental y establecía la carga de la prueba, es decir, la obligación de probar al afectado. Lo que impugnó este afectado diciendo que quien debía probar que había un manejo adecuado de esos desechos peligrosos era la empresa, y ante la ausencia de tales pruebas debía considerarse por un hecho que sí existía la contaminación. Así es que la Corte estableció como criterio jurídico y justificación: debe bastar al juez los indicios razonables de que la contaminación existe y que puede determinar la responsabilidad de quien haya provocado la contaminación, lo que significa que en caso de duda siempre debe de resolverse a favor de la naturaleza, pues ello protege también los derechos humanos, basándose en el principio in dubio pro natura, que significa que en caso de duda los jueces deben de preferir aquella interpretación que favorezca la protección del medio ambiente y tomar las medidas necesarias para su protección en todos los conflictos ambientales en que no haya pruebas suficientes, lo que desde luego es también un derecho humano, básicamente al derecho humano al medio ambiente sano. Lo que de fondo es la aplicación también del principio pro persona, porque en realidad en esas opciones que se tuvo para interpretar se estuvo a favor de lo que mejor protegía el derecho humano al ambiente de las personas. El tercer criterio jurisprudencial en donde tiene aplicación el principio pro persona es el que está señalado bajo el rubro pensión mensual por incapacidad parcial permanente. El salario base de cotización debe anualizarse atendiendo al principio pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal. Está identificable bajo el registro digital 2024-352 y fue emitida por tribunales colegiados de circuitos y obviamente corresponde a la materia laboral. Y en la forma más ejecutiva en que se los puede mencionar es que el criterio explica que el artículo 65 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 no establecía el procedimiento aritmético a seguir para calcular exactamente una pensión mensual por incapacidad parcial permanente, pues de su texto se advierte que al ser declarada la pensión al asegurado, éste recibe una pensión mensual equivalente al 70% del salario en que estuviera cotizando, lo que puede generar dos opciones de interpretación. La primera es que se calcula la pensión atendiendo como base un salario de cotización mensual, y la segunda en donde se toma como base un salario anual. En este segundo supuesto, la base anual del salario le genera un mayor beneficio para el pensionado, pues se integran 5 o 6 días que no forman parte del cálculo mensual, por lo cual este es el criterio que debe utilizarse en aplicación del principio constitucional de interpretación pro persona que nos ocupa. Y de hecho, así fue resuelto esta disyuntiva entre dos posibles interpretaciones de la norma por parte de los tribunales colegiados de circuito que le emitieron. La cuarta y última jurisprudencia o criterio jurisprudencial es uno emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia común bajo el registro digital número 2006-225 y que refiere como rubro jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Este criterio establece que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicha Corte, se convierten de cualquier forma en vinculantes u obligatorios para los jueces mexicanos, al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales no señala la Corte, pero que yo adiciono que México es parte de esa convención. Y esta obligatoriedad deriva justamente del principio pro persona establecido en el segundo párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución Federal, considerando que dicho principio obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona, pero para aplicarlo se tienen que atender 3 criterios. El primero es
que cuando el criterio se haya emitido en un caso en que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del criterio al caso específico debe basarse en confirmar que en el caso que fue resuelto por la Corte Interamericana tiene las mismas razones que el caso nacional que se va a resolver. Es decir, si México no participó en el juicio, sí tiene que haber unos mismos argumentos y razones para que se le pueda aplicar este criterio de la Corte Interamericana. El segundo criterio que se aplica es que en todos los casos posibles debe armonizarse o hacerse compatible la jurisprudencia interamericana con la nacional, es decir, debe haber cierta congruencia, debe haber ciertos factores comunes para que le permitan ser armonizados estos criterios y aplicarse en México. Y en el tercer y último supuesto es que los jueces deben de analizar que en caso de que sea posible esa compatibilización de la norma interamericana respecto de la mexicana, debe aplicarse el criterio que resulte sea el más favorable a la persona para poder proteger sus derechos humanos como se debe. Y así es como llegamos al final de este video, amigas y amigos. Espero todavía que quien haya llegado despierto me apoye a regalarme un like, a compartirme lo más que pueda y encarecidamente, y si les gustan mis contenidos, porque no es a fuerza, que se suscriban a mi canal. Además les dejo mis datos de contacto por si requieren alguna asesoría. Gracias por todo y hasta la próxima.